Martha Nussbaum es una filósofa norteamericana que ha participado en debates muy interesantes. Uno es el de patriotismo-cosmopolitismo, ella abogando por la tesis cosmopolita, y también en los debates con los filósofos utilitaristas. Es importante destacar que el utilitarismo es la ética del capitalismo, porque muchas veces se dice la ética en general y se piensa en términos universales, pero todas las expresiones éticas están anudadas a alguna expresión política, económica, social. Y es muy importante el aporte que hace Nussbaum, a mi modo de ver, a la teoría política, también a la filosofía del derecho y a la ética en general, por supuesto. En su libro La fragilidad del bien, ella se propone exponer el hecho de que la tragedia cumple una función didáctica, como dice Eduardo Rinesi, para comprender el conflicto. Es decir, que no necesariamente la tragedia tiene que expresar un punto sin salida, sin solución, sino que lo que hace es eh, ayudarnos a interpretar y a comprender los conflictos. No siempre esto se realiza en la teoría política en general y en los partidos políticos en particular, cuando se habla solamente del consenso, de la paz social, de defender la república. Ella también discute con los republicanos de su país y considero que para el momento actual en Argentina, la posición político-partidaria y de diferentes sectores que se presentan, Martha Nussbaum nos da elementos para ver cómo se da ese debate, cómo se ha dado en Estados Unidos y cómo se resitúa o relocaliza nuestro país cuando nosotros y nosotras escuchamos permanentemente por parte de un sector decir que hay que defender la república, que hay que sostener la república, etc. Obviamente que ser demócrata o ser republicano en Estados Unidos significa una cosa y ser en Argentina demócrata o republicano significa otra. Seguramente la lectura de sus textos, estoy pensando, por ejemplo, en Emociones Racionales, donde ella aborda una vieja disputa moderna del pensamiento filosófico moderno entre emociones y razón. Ahí ella también apela a la literatura, es decir, cómo la literatura aporta y mucho al debate legislativo, al debate político y ético. Ese es un libro también muy interesante que en otro audio vamos a abordar. Hay otro texto, Justicia Poética, que lo recomiendo particularmente porque también en Argentina el Poder Judicial está puesto en la escena y en la discusión, para algunos republicana, para otros democrática, que ayuda y aporta mucho también. Ella tiene la particular virtud de escribir muy lindo, muy bien, pero también ella hace estudios muy minuciosos de obras de filósofos modernos y de los clásicos griegos, de la tragedia griega, ¿no es cierto? Entonces, ella muestra en su trabajo ser una persona muy estudiosa, muy meticulosa, y tiene también la particularidad de mostrar esta faceta de debate cuando ella discute con Richard Rorty,
quien, en el caso de Rorty, va a apostar tanto por el utilitarismo en algún sentido y también por esta cuestión del emotivismo, sobre todo, porque las tesis de Rorty es que nosotros no accedemos a la humanidad de los otros, yo diría también de las otras, racionalmente, como proponía Kant, sino que eso solamente se realiza a partir de las emociones o de los sentimientos. Ahí también ese debate entre ellos es muy interesante porque lo podemos ver también en el caso argentino como algunas plataformas políticas o propagandas políticas como el PRO apelan a las emociones. Emociones sin razones o sin una racionalidad que aporte un equilibrio entre una y otra. Por eso también en los debates que están publicados Marta Nussbaum con Richard Rorty, podemos situarlos en la actualidad política argentina, las próximas elecciones, y ver cuáles son las propuestas y cuáles son los argumentos que se dan en las diferentes alianzas, en las diferentes coaliciones, los frentes, es decir, qué es lo que se está proponiendo ahí, desde lo que Marta Nussbaum trabaja, la filosofía práctica, que abarca tanto la teoría política, la teoría del derecho y la ética. En su libro Justicia Poética, Marta Nussbaum comienza con lo que ella denomina emociones racionales, en un intento muy bien logrado por ella en mostrar que las emociones, los sentimientos, no están en las antípodas de la razón, que no son un obstáculo para razonar, y además la razón que se autoimpone cierta neutralidad o cierto alejamiento de las emociones queda ligada a un razonamiento de tipo técnico. Ella cita el ejemplo de los jueces cuando en la exégesis de la ley lo que hacen es tomar literalmente lo que dice la letra de la ley y no pueden ampliar su mirada, su interpretación de un modo más amplio, más rico, más profundo. Ella propone la imaginación literaria. Uno de sus poetas preferidos es Walt Whitman, y dice que las características de la imaginación literaria son que sirven para guiar, como decíamos recién, a los jueces en sus juicios, a los legisladores en la labor legislativa y a los políticos cuando miden la calidad de vida de los ciudadanos, ya sean vidas cercanas o lejanas a su experiencia. La esfera pública, por su parte, trata de confundir la imaginación individual con la posibilidad de una imaginación en términos sociales, culturales, y bueno, ella dice ahí que se entiende por lo general que se necesita mayor solidez científica, tal vez más distante, más racional, cuando se trata de abordar grandes problemas de un pueblo, de un grupo, digamos, de una nación. Ella argumenta que las formas literarias hacen una contribución única y excepcional. Ella defiende esta argumentación tomando como modelo un libro de Dickens, Tiempos difíciles. Ella dice que en ese libro, en esa novela, el tema contribuye al entendimiento de la vida moral, de la vida política, y que representa y encarna el triunfo sobre diferentes maneras de imaginar el mundo. Bueno, ella en otro libro que es muy extenso, Emociones políticas, se dedica
a abordar el tema no solo de las emociones, sino del amor. La diferencia entre las emociones y el amor es que ella entiende que de los valores, de los principios de la Revolución Francesa, el que menos se ha abordado es el de la fraternidad, y va tomando diferentes ejemplos, tanto de fines del siglo XVIII, todo el siglo XIX, en cuanto a cómo las diferentes filosofías liberales, por ejemplo la de Locke o el propio Kant, han abordado el tema de las libertades democráticas desde la teoría clásica liberal, que no es exactamente lo que hoy por lo general se dice del liberalismo o del neoliberalismo. Ella dice que tras la Revolución Francesa, la fraternidad pasó a ocupar un primer plano y que no debemos confundir este sentimiento de fraternidad con lo que el patriotismo en Estados Unidos entiende por defender, su país en términos bélicos, en términos de política exterior, donde siempre se encuentra, se busca, se define un enemigo. Ella plantea que es cierto que hay una emoción y un sentimiento de fraternidad hacia los propios, pero que ese sentimiento debe ser también experimentado en términos cosmopolitas. En conclusión, Nussbaum propone un abordaje de las emociones que se distancia de la figura del entrenador o del coach ontológico que propone en las distintas campañas políticas acudir a las emociones del electorado con imágenes y sensaciones que distan mucho de la justicia como una actividad no solo en los términos jurídicos o judiciales, sino como políticas igualitarias. El igualitarismo es una propuesta donde hay que incorporar a los derechos a todos aquellos que han quedado fuera de la posibilidad de una vida digna. Ella va dando ejemplos de diferentes personajes históricos como el de Gandhi o Luther King, y dice ahí a modo de ejemplo cómo Luther King tomó algunas propuestas de Gandhi, pero entendiendo que la cultura norteamericana era diferente a la de la India. También hace análisis de algunos textos de Tagore, por ejemplo, y como decíamos antes, la poesía de Whitman y de la literatura norteamericana, que acerca mucho a comprender emocionalmente, pero al mismo tiempo racionalmente, las dificultades de una sociedad que ha tenido gobiernos que apoyaron siempre la industria bélica, la necesidad de atacar y de eliminar al enemigo. Y esos discursos vienen aquí a nuestro país desde algunas plataformas políticas con argumentos del patriotismo y con el recurso del emotivismo, que realmente no son profundos, no son de reales propuestas de gobierno donde las políticas de inclusión sean efectivas y sean realmente el sostén de sus propuestas. Nussbaum, insisto, es una filósofa interesante porque nos acerca a el debate que se da en Norteamérica, sobre todo porque los que o las que estamos en unas propuestas de izquierda, a veces tenemos muchos prejuicios con el pensamiento norteamericano, pero también hay una izquierda norteamericana de intelectuales, filósofos, escritores, dramaturgos y dramaturgas interesantes para abordar y para ver
y hacer esta distinción entre lo que significa un debate en un país diferente al nuestro, que se instala en nuestro país o en nuestra región con determinadas consignas que, lejos de favorecernos, nos han perjudicado y nos perjudican a los ciudadanos y a las ciudadanas argentinas.